están? Buenos días. Mi nombre es Andrea Chan, soy de la empresa Réplica. El día de hoy vamos a tener un evento orientado a la parte práctica y demo de las dos sesiones anteriores que hemos tenido justamente del plan Microsoft Defender. Este año estamos muy preocupados de la seguridad de nuestros usuarios, quienes trabajan remoto, quienes trabajan on-premise, en nuestras oficinas, y necesitamos de un producto que nos ayude a poder controlar la información y los accesos que tienen nuestros usuarios, tanto en oficina como en sus casas. ¿Okay? El día de hoy nos acompaña Tino Vergara, él es de Incomex, mayorista con el que trabajamos todo lo que es Microsoft. Tenemos el día de hoy entonces una sesión bastante más práctica para que ustedes puedan ver las funcionalidades del portal de Office 365 en vivo. Todos ustedes felizmente son de TI para poder tener entonces una conversación un poquito más técnica del manejo y uso del portal para los temas de seguridad. ¿Okay? Agradecerles su presencia. Entendemos que hemos empezado un poquito tarde por la lluvia, el tráfico que nos ha quejado el día de hoy. Y muchas gracias por su presencia y los dejo contigo. Gracias, Andrea. Buen día a todos. Gracias por asistir en estas condiciones. Sobre todo, creo que muchos de nosotros hemos venido escalando, manejando caminos complicados. Pero bueno, estamos aquí presentes y el día de hoy efectivamente vamos a estar conversando un poquito acerca de Microsoft 365, particularmente de Business Premium, porque es la que tiene justamente las características que vamos a estar revisando el día de hoy. Mi nombre es Tino Vergara, bueno, ya me presentó Andrea, yo soy especialista en temas de Microsoft, fundamentalmente Microsoft 365 y Azure, ¿no? Ahí tienen algunas de las certificaciones que yo manejo. Bueno, actualmente estoy manejando temas de Microsoft 365, temas de Azure y también de la virtualización de escritorios. Igual también soy MCT, soy entrenador certificado por Microsoft para poder dictar cursos oficiales. Y bueno, eso es un poco de mí. Y respecto a la sesión, pues como estaba mencionando Andrea también, vamos a ver algunos temas un poquito teóricos solamente para ponernos en regla de lo que vamos a estar viendo más adelante. Básicamente lo que queremos revisar es algunos aspectos de Microsoft 365 e identificarnos dónde nos comparamos con los diversos planes que tenemos. Y luego ya vamos a estar viendo fundamentalmente cuáles son los casos de uso que vamos a tener, principalmente en tres pilares que son los que vamos a estar revisando dentro de la presentación. Ya les voy a hablar acerca de ellos y nos vamos a enfocar principalmente, como dijo Andrea, en el tema de seguridad, ¿de acuerdo? Bueno, como parte introductoria, solamente comentarles respecto al escenario en el cual nos encontramos. Creo que para todos es conocido que estamos en un escenario en el cual el mundo, la forma de hacer los negocios y las empresas mismas han tenido que transformarse justamente para adaptarse a cómo es que está funcionando el mundo post pandemia, ¿no? Algunos bajo el escenario híbrido, algunos habiendo implementado incluso un modelo nuevo de negocios. Y creo que el ejemplo típico, y nosotros lo podemos ver en el día a día, es lo que hoy en día se conoce como las dark kitchen, ¿no? Empresas que han tenido que cambiar completamente el concepto de cómo es que atendían o cómo es que llegaban al cliente final, justamente por la forma en que hoy en día se han adaptado estos modelos de negocios. Y bueno, esto es variable en diferentes industrias, ¿no? Depende de a qué es lo que nosotros nos dediquemos. Pero la verdad es que a todos nos ha afectado, a todos hemos visto el cambio no solamente a nivel de nuestra organización, sino también a nivel de nuestros clientes finales. Hoy en día esperan diferentes cosas, ¿no? Y eso se ve reflejado también en la gente que trabaja dentro de las organizaciones. Sobre todo si es que estamos ya trabajando hoy en día en un modelo híbrido en el cual necesitamos acceso a la información, acceso a los recursos, acceso a aplicaciones, servicios, datos, etcétera, desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, donde sea que estemos trabajando para poder seguir realizando nuestra labor. Eso hace que nuestra gente necesite estar en contacto no solamente con quienes trabajan dentro de la organización, sino también con los clientes finales y poder tener a la mano todas las herramientas necesarias para poder realizar el trabajo que se requiere para poder darle productividad a nuestro negocio. Entonces,
Eso nos deja con 3 pilares fundamentales, que es justamente lo que yo les decía hace un momento. En primer lugar, la colaboración en tiempo real, que es algo que ya hemos conversado bastante de esto, ya venimos varios años hablando de Microsoft 365, de Office 365, ¿no? En su momento, tomando en cuenta pues que nuestros usuarios hoy en día necesitan trabajar prácticamente desde cualquier lugar, como les digo, conectarse con cualquiera, tener aplicaciones como Teams, tener la posibilidad de comunicarse rápidamente por chat, audio, videoconferencias, establecer una reunión con un cliente, por ejemplo, para hacer una presentación y no tener que trasladarme hasta sus oficinas, más aún en el tráfico caótico que tenemos hoy en día nosotros. Entonces, hay herramientas de productividad ya muy conocidas que hemos visto dentro de Microsoft 365 que nos permiten manejar temas de interacciones, hacer coautoría con documentos, poder colaborar, tener persistencia de chat, poder revisar, por ejemplo, qué aspectos o qué conclusiones se llegaron en una reunión a la que tuvimos, poder grabarla, poder tener ahí el respaldo de que si yo no pude asistir, no pude estar presente por X razones, puedo hacer la revisión del contenido más adelante. Y tener un repositorio donde almacenarlo, como por ejemplo es la parte de SharePoint, o por ejemplo pues la parte también de poder alojar nuestras grabaciones en OneDrive, como les decía, en SharePoint por el lado de grupos de trabajo, etcétera, ¿no? Esto se está viendo reforzado incluso con toda la parte de Copilot, que probablemente ya ustedes han ido escuchando, no es parte del foco de lo que vamos a ver, pero incluso en Copilot yo tengo hoy en día la posibilidad de decirle al servicio este de inteligencia artificial que me haga un resumen de los puntos principales que se ha tocado dentro de una reunión y que me dé un listado de tareas y quienes están asignados a ellos, ¿no? Y esto sin necesidad de ver la grabación incluso de la reunión. Entonces, hay muchas herramientas que siguen evolucionando, que siguen mejorando, que siguen agregando funcionalidades dentro de Microsoft 365 justamente para apoyar esta labor de productividad. En segundo lugar, vemos toda esta parte de seguridad. Y la parte de seguridad probablemente es el aspecto que ahorita muchos de los clientes están empezando a demandar, porque efectivamente hemos logrado ya poder darle a la gente el acceso a la información, poder darle acceso a aplicaciones, incluso fuera de la red corporativa. Antes nos encerrábamos en la red corporativa, en la red local, y decíamos, ok, los file shares van a estar aquí en la oficina, las aplicaciones van a estar publicadas aquí, ¿no? Vamos a restringir en la parte de networking qué sitios web se pueden visitar, cuáles no. Y esa era nuestra premisa de seguridad entonces, pero hoy en día estamos hablando pues de gente que está trabajando en casa, gente que está trabajando de manera móvil, que puede estar saliendo de una reunión, se va a la universidad, se va a un café y necesita el acceso a toda esta información y necesita acceder también a aplicaciones. Incluso el mundo está creciendo bastante y ustedes se darán cuenta que Microsoft hoy en día habla incluso de open source, habla de Linux, habla de aplicaciones de terceros. Y la evidencia es justamente la forma en que hoy en día se están manejando modelos de, por ejemplo, identidad. En el caso de Microsoft, el Azure Active Directory ya no trabaja bajo los modelos típicos de Kerberos, NTLM, etcétera, sino hoy en día ya trabaja con protocolos más abiertos, de Open Authorization, SAML, etcétera, ¿no? Entonces, el tema con la seguridad es que hoy en día tenemos usuarios que están distribuidos por varios lugares. Tenemos información que está repartida en diferentes lugares. Está en las estaciones de trabajo de los usuarios, está en repositorios públicos en la nube. Tenemos un modelo multinube de repente incluso. Las aplicaciones también ya no son solamente aplicaciones dentro de la organización, utilizamos servicios incluso de terceros. Por ejemplo, podemos utilizar la parte de almacenamiento con Dropbox, podemos utilizar servicios de marketing con MailChimp, por ejemplo, ¿no? Podemos utilizar CRMs de Zoho, por ejemplo, o de HubSpot. Entonces, tenemos diferentes servicios que no necesariamente son de la marca Microsoft y que necesitamos nosotros controlar y gestionar todos los aspectos de seguridad relativos a información que se coloca ahí, archivos, data, y sobre todo, y muy importante, el manejo de información privada, ¿no? Tomando en cuenta el tema de la legislación hoy en día respecto a filtraciones de datos. Tenemos que asegurarnos que no tengamos ese esquema, porque legalmente si caemos en eso
vamos a tener una penalidad más allá de todo el tema legal que nos implique la pérdida o el acceso de información privada a nuestras bases de datos, ¿no? Entonces, también tenemos el escenario de empleados que están accediendo hoy en día desde dispositivos personales, dispositivos que no manejamos, que no conocemos si es que tienen la última versión de Windows, si es que tienen los parches adecuados, si es que tienen un anti-malware, si lo tienen instalado, en todo caso si lo tienen actualizado también, de qué manera se maneja ese dispositivo, si está por ejemplo con una contraseña o no está con contraseña. Muchos de nosotros en nuestras casas empleamos la PC o la laptop sencillamente con encenderla y listo, entramos a Windows. No hay ningún esquema de seguridad de por medio, por ejemplo, que impida que alguien, si robó la PC, robó la laptop, por ejemplo, tuvo acceso de alguna forma, pueda ingresar a los servicios o a la información que tenemos sincronizada con ese usuario, porque no controlamos ese dispositivo. Entonces también ahí hay un esquema de seguridad en el cual tenemos que pensar. Por último, el tema de costos. Y el tema de costos básicamente está enfocado al tema de requerimientos que tenemos del lado de seguridad, y probablemente vayamos a adoptar diferentes soluciones que nos permitan manejar, por ejemplo, protección de dispositivos, protección de servicios cloud, manejo de filtrados en networking, etc. Entonces empezamos a adquirir diversas soluciones, no necesariamente de Microsoft, de diversos fabricantes, y que finalmente hacen que nuestro ticket de consumo por cada usuario sea mucho mayor. Planes como Microsoft 365 Business Premium nos permiten centralizar todos esos servicios en un solo paquete y tenerlo de manera mucho más económica, y eso es una de las cosas que vamos a ver más adelante también. Entonces, quiero enfocarme en esas tres cosas. Como les digo, vamos a estar más del lado de seguridad. Y justamente esto es por tendencias del mercado, como les decía. Aquí nosotros estamos hablando un poquito más de lo que es pequeños y medianos negocios. Como vemos allí, muchas de las organizaciones se han dado cuenta de la importancia de tener que ser un poquito más flexibles, sobre todo con este modelo de trabajo que estamos trabajando hoy en día, ¿no? La seguridad como algo muy principal, más aún tomando en cuenta todo este aspecto social. Para todos creo que es conocido que temas de hacking, más allá de temas de hacking, incluso todo lo que es la parte de ataques sociales, ¿no? El solicitar que el usuario haga algo, que instale algo, que por ejemplo que las contraseñas de la cuenta de la organización se vieron comprometidas, le llega un correo electrónico, pareciera ser real, el usuario mismo entra y él mismo da su usuario y contraseña. Entonces toda esta parte de ingeniería social ha crecido bastante, casi un 90%, como pueden ver, y en este caso pues estamos un poco en manos del usuario final. Él tiene que definir cómo nos protege de ese lado, pero también nosotros tenemos que ver cómo hacemos y cómo le damos herramientas para que pueda protegerse. Y más allá de eso también, las organizaciones, si es que necesitan sobrevivir, sobre todo en escenarios de pequeña y mediana industria, aquí creo que todos nosotros somos conscientes, y sobre todo en un mercado como el peruano, en el cual estas pequeñas, micros, medianas, son las que manejan principalmente la economía del país, y muchas de ellas, tenemos muchísimas empresas de ese tamaño, tenemos pocas que son, digamos, las grandes, las corporaciones, las enormes. Estas ya manejan en cierto modo un modelo de trabajo, tienen la manera de invertir, pero aquí es donde pensamos en estas pequeñas y medianas empresas, cómo van a sobrevivir, cómo van a poder trabajar al mismo nivel que esas organizaciones enormes, corporativas, que tienen todo el dinero para poder manejar estas necesidades, ¿no? Estas necesidades de colaboración, de seguridad, etc. Entonces, el modelo de nube es muy adaptable justamente a estos flujos de caja que pueden tener estas pequeñas empresas, ¿no? Y recuerden que aquí no necesitamos hacer una inversión enorme. Recuerden que la nube se basa en eso. No hacer una inversión enorme en servicios de infraestructura, sino adoptar básicamente lo que llamamos un modelo de OPEX, ¿no? De gastos operativos principalmente, en el cual vamos usando un servicio como por ejemplo el correo electrónico, el chat, la seguridad, etcétera,
y vamos pagando conforme vamos utilizando el servicio. Entonces el flujo de caja no se ve afectado tremendamente porque ya no estamos hablando pues de inversiones de 5.000, 10.000, 15.000 dólares para poder adoptar una solución o una tecnología, sino estamos hablando ya de flujos que se pueden ir diluyendo mensualmente incluso, conforme los vamos utilizando y generando también ingresos, ¿no? Entonces el flujo de caja ahí es muy importante. Aquí es donde entonces del lado de Microsoft 365 surgen esos beneficios, poder habilitar justamente toda esta parte de productividad que habíamos mencionado, poder darle los mecanismos de seguridad adecuados para que se integren a toda esta productividad del día a día que ya tiene el usuario y ayudar, como les dije, a reducir los costos, ¿no? Quiero que aquí le demos un pequeño vistazo a algo que de repente ya muchos de ustedes conocen, que son los planes de Microsoft 365 del lado de business, ¿okay? Estas son las suites. Recuerden que ustedes pueden adoptar soluciones por separadas. Existen lo que llamamos los standalone, ¿no? Que básicamente yo necesito correo electrónico, ok, hay un plan de Exchange Online particularmente. Generalmente hay plan 1, plan 2 en la mayoría de los servicios. SharePoint igual, hay un plan 1, plan 2. OneDrive hay un plan 1, plan 2. Teams, bueno, tiene Teams Premium, ahí sí tiene diversas características, tiene incluso Teams Essentials, pero estos son los planes paquete, digamos, ¿no? Entonces tenemos el plan de productividad, que es el Business Basic, que básicamente lo que hace es darnos servicios cloud, no nos da la ofimática para instalar en nuestros dispositivos, sí nos da, por ejemplo, lo que es la ofimática del lado nube, ¿no? O sea, como tenemos un repositorio de archivos que es OneDrive, que nos da 1 terabyte de almacenamiento en la nube por cada usuario puede colocar sus archivos ahí en la nube, en OneDrive, sincronizarlo con sus dispositivos, y si necesita editar un documento Word, Excel, PowerPoint, por ejemplo, abrir las versiones de esos aplicativos, Word en la nube, Excel en la nube, PowerPoint en la nube, y editar los documentos. Obviamente eso está enfocado para un usuario que no utiliza en el día a día aplicaciones de informática, sino que lo requiere muy de vez en cuando, muy esporádicamente, y que sí va a estar conectado a Internet para poder utilizar las aplicaciones. Business Standard es, bueno, ahí hay un plan que no está mencionado, que es el Apps for Business, que viene a ser como un alquiler de Office, ¿ok? Que ese sería como el contrario a lo que es Business Basic, no tiene la parte ofimática, pero no tiene los servicios cloud. Y Business Standard suma esos dos, ¿no? O sea, nos da toda la parte de servicios cloud de productividad y nos da también las aplicaciones de escritorio para poder instalarlas en nuestros dispositivos. Ahora vamos a enfocarnos en esto, en lo que es la parte de Business Premium. Business Premium nos va a dar exactamente todo lo que tenemos dentro de estándar, pero le va a agregar muchas cosas más. Algunas de ellas están mencionadas aquí, no todas, pero algunas de ellas están mencionadas. Intune es un MDM y un MAM. Básicamente nos va a permitir a nosotros administrar dispositivos, que es, digamos, la terminología es Mobile Device Management, o sea, la gestión de dispositivos móviles. Pero cuando hablamos de móviles no necesariamente nos referimos a celulares, no necesariamente nos referimos a dispositivos tipo laptop, por ejemplo, que estamos llevándolos de un lado a otro. Cuando hablamos de un dispositivo móvil nos podemos referir también a una PC, por ejemplo, que está en la casa de un usuario. Es un dispositivo que no está dentro de la red corporativa física, ¿de acuerdo? Entonces, cuando necesitamos nosotros ganar control sobre ese dispositivo, pues necesitamos un MDM. Y con el MDM nosotros podemos definir ciertas políticas que se deben aplicar a los dispositivos, bloqueo de puertos, si pueden tomar pantallazos o no, qué aplicaciones pueden tener instaladas, cuáles no, etcétera. O sea, muchas cosas más respecto a toda la gestión del dispositivo en sí. Y como les decía, Intune también es un MAM, Mobile Application Management. O sea, las aplicaciones que están dentro de esos dispositivos, yo también puedo gestionarlas, puedo trabajarlas, sobre todo en escenarios en los cuales tenemos dispositivos personales, ¿no? Yo no estoy seguro, me imagino que sí, pero una de las cosas que yo hago, por ejemplo, es en la empresa me dan la posibilidad de tener una línea telefónica con un celular, ¿no? Yo aparte tengo el mío, el personal, pero yo no quiero estar cargando 2 celulares. Y bueno, tampoco quiero tener 2 líneas diferentes a las cuales me estén llamando, porque de repente puedo tener un celular con 2 chips, ¿no? Pero yo prefiero tener una sola línea, la cual es mi única línea de contacto.
Entonces, yo, por ejemplo, uso mi smartphone propio para acceder a mi correo electrónico de la organización. Lo mismo para acceder a Teams de la organización. Lo mismo para acceder a mis archivos de OneDrive de la organización, etc. Entonces, tengo toda esa parte empresarial dentro de mi dispositivo personal. Mi dispositivo personal obviamente no está registrado, no está controlado por la organización, porque es un dispositivo personal. Y de hecho uso ahí Facebook, Instagram, TikTok, reviso mis correos personales también, ¿no? Entonces, tenemos esos escenarios en los cuales tenemos dispositivos que son propios de los usuarios, pero necesitamos gestionar de alguna forma los aspectos de seguridad. No podemos tomar completo control del dispositivo, pero sí podemos tomar control de aplicaciones. Yo sí le puedo decir, por ejemplo, ok, ¿quieres leer tu correo electrónico de la empresa dentro de tu smartphone personal? Muy bien. Requisito, tienes que usar la aplicación Outlook. ¿Ok? En primer lugar con eso. Si usa la aplicación mail o correo que está dentro de los smartphones, no lo va a poder hacer. Ok, tiene que usar Outlook. Después de eso, yo puedo gestionar que en Outlook no puede tomar pantallazos, por ejemplo. Y yo también puedo gestionar que los correos electrónicos no puede enviar, por ejemplo, un correo electrónico desde la cuenta personal hacia una cuenta, perdón, de la cuenta corporativa hacia una cuenta personal, por ejemplo. Ese tipo de cosas yo puedo gestionarlas, pero vamos nuevamente a la aplicación. Yo controlo la aplicación y con eso puedo decir qué puede hacer, qué no puede hacer con esa aplicación en particular. Lo mismo pasa con Teams, ¿no? Lo mismo pasa con OneDrive. Entonces puedo empezar a tomar control de eso. Yo puedo decirle, por ejemplo, que un archivo que se encuentra en OneDrive for Business de la organización no puede sacarlo o descargarlo al smartphone. Lo puede revisar, sí, pero siempre y cuando lo revise online. No lo puede sacar y llevarlo a otro repositorio, por ejemplo. Entonces, este tipo de políticas las puedo manejar a través de un MAM, ¿no? Eso es Intune. Azure Information Protection es una característica que está un poco más enfocada hacia el archivo final. Documentos como Word, Excel, PowerPoint, PDFs, gráficos, etcétera, yo puedo darles una protección especial que viaja justamente con el documento. Para eso se utiliza un etiquetado. Yo puedo manejar diversos etiquetados. Hay unos etiquetados que vienen por defecto, generalmente son privados, altamente confidencial, solo para la organización o público. ¿Okay? Generalmente vienen esos etiquetados ya dentro de Microsoft. Yo puedo etiquetar, puedo crear mis propias etiquetas y ese etiquetado le puedo definir un conjunto de políticas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que cualquier documento que tenga el etiquetado de solo para la compañía, obviamente va a poder ser revisado solamente por gente dentro de la compañía. Si alguien fuera de la organización quiere revisar ese documento, no va a poder hacerlo. ¿Y cómo se maneja eso? Como les digo, el etiquetado viaja con el archivo. Si el archivo sale de la organización, ya sea porque alguien lo copió, porque está en un USB, lo enviaron por correo electrónico, lo enviaron por un chat, lo que sea, ese archivo, ok, la persona lo tiene, la persona externa de la organización lo tiene. Pero si va a intentar abrirlo, ese archivo le va a pedir una identidad de la organización. Y obviamente tiene que colocar credenciales de la organización, usuario, contraseña de la organización, para poder revisar recién si tiene acceso a ese archivo. Entonces, eso es Azure Information Protection, hoy en día se llama Purview, ¿no? Ya se le está cambiando un poquito el nombre marketero. Existe también lo que es la parte de Azure AD Premium. Azure AD Premium también tiene planes 1, planes 2. El plan 1, que es un poco en el que nos vamos a enfocar, tiene varias características de protección, pero una que me parece la más importante, personalmente, es una opinión muy personal, es algo que se llama Conditional Access. No sé si han escuchado hablar de Conditional Access. Lo habíamos hablado también en sesiones anteriores, ¿no? Básicamente, como dice Conditional Access, es un mecanismo que nos permite condicionar el acceso. ¿Condicionarlo a qué? A varias cosas. Y en base también a diferentes eventos. Puede ser que el evento que dispare sea que el dispositivo desde el que me estoy conectando, por ejemplo, está unido o no al dominio de la organización. Esa es una condición, por ejemplo. Puede ser que el dispositivo, de repente soy yo el usuario, es el dispositivo que uso en el día a día, está incluso unido al dominio de la organización,
las credenciales que he colocado están bien, ¿no? Todo está perfecto, pero resulta que me fui de viaje, estoy de vacaciones en Colombia, digamos, me estoy conectando desde allá y eso es sospechoso, que yo nunca me conecto de Colombia y hoy en día sí me estoy conectando. Entonces ahí hay una sospecha de algo que está ocurriendo, ¿no? También puede ser estado del dispositivo, puede ser que el antivirus no esté actualizado, por ejemplo, ¿no? O que no tenga una protección adecuada en el dispositivo, como les decía, de repente enciendo el dispositivo y entra directamente. No, debo tener, por ejemplo, una protección, al menos un PIN, o no sé si han visto hoy en día dispositivos modernos permiten cifrar, ¿no? Permiten registrarnos o entrar a nuestra sesión incluso con nuestra huella digital o con el reconocimiento facial, ¿no? Entonces, poder habilitar esos escenarios en los cuales exijamos que el dispositivo local, por más que no esté en la red corporativa, maneje un esquema de seguridad básica para recién ingresar a la sesión, ¿no? Podemos condicionar a varias cosas: accesos a ciertas aplicaciones, accesos a ciertos repositorios, etc. Esas son condiciones que disparan, o mejor dicho, eventos que disparan el condicionamiento, y el condicionamiento ahí puede ser: no le doy acceso, le doy acceso temporal por cierto tiempo, o por ejemplo, algo muy importante que es lo que llamamos el doble factor de autenticación o el multifactor de autenticación, que es, yendo un poco en la línea del ejemplo que les comentaba respecto al viaje a Colombia. Entonces, está todo bien, es el dispositivo, es el usuario, es la contraseña, está actualizado, está protegido el dispositivo, pero es sospechoso que se esté conectando de Colombia porque siempre se conecta de Perú. Entonces, yo lo que puedo hacer para estar seguro es condicionar el acceso, decirle: ok, parece que sí eres tú, pero quiero estar completamente seguro, ¿no? Y utilizamos un segundo factor de autenticación. Y esos segundos factores de autenticación pueden ser configurados de diversas maneras. Pueden ser, por ejemplo, la que yo uso o la que mi organización emplea, por ejemplo, es la aplicación Authenticator. Ustedes en sus smartphones, ya sean Android, ya sean iPhone, pueden entrar a la tienda respectiva de cada uno de ellos y descargar Microsoft Authenticator y utilizarlo como un segundo factor de autenticación, que les puede mandar un token. Hay otros factores, por ejemplo, recibir una llamada telefónica al número telefónico que tengo registrado en la compañía. Recibo una llamada de Microsoft que me dice: quiero validar que tú eres el usuario, ¿no? Y me pide presionar la tecla Michi, por ejemplo, ¿no? Cuando hay la llamada le dicen almohadilla, le dicen, ¿no? Nosotros le llamamos el Michi, ¿no? Entonces, presiono la tecla y con eso ya está comprobando que, al menos, bueno, ya es mi usuario, mi contraseña. Ya tengo un segundo factor porque está llamando al número que tengo registrado en la compañía. Hay la posibilidad de enviar un correo electrónico a un correo personal con un código también. Es otro factor, por ejemplo. Hay factores un poquito más avanzados, por ejemplo, para la parte de usuarios administradores. Se recomienda adquirir estos dispositivos. Son unos dispositivos que parecen USBs, y alguno de estos dispositivos básicamente es una llave, ¿okay? Es un USB, pero funciona como una llave. Yo tengo que conectarlo para que reconozca. Le estoy diciendo: mira, yo tengo la llave física por si acaso, entonces con eso me puede autenticar, me puede reconocer. Incluso algunas de estas llaves vienen hoy en día hasta con otro factor más, que es el reconocimiento de huella digital. Entonces está atado a que ponga la llave, pero también que ponga mi huella digital para que me pueda habilitar. Entonces, son dispositivos que no son muy usados aquí, pero a nivel administrativo, si van a ser, por ejemplo, un administrador global de toda la organización, yo les recomendaría que sí inviertan en eso. Hay dispositivos de diversos costos, empezando desde probablemente alrededor de $5 hasta dispositivos que les pueden costar $15, $50, dependiendo de cuál sea la complejidad. Pero vale la pena, sobre todo si tomamos en cuenta que estamos hablando de un usuario administrador global. Tal vez no para todos los usuarios, pero sí para ellos. Acá también tienen el licenciamiento de lo que es el modelo de trabajo con escritorios virtuales en la nube. Principalmente, cuando nosotros hablamos de virtualización de Windows, recuerden que tenemos básicamente dos tipos de Windows. Windows Server, que es un servidor, y su objetivo es servir servicios o brindar servicios, ¿no? Y tenemos Windows Cliente, que tradicionalmente le llamamos Windows 8, 10, 11, etc. ¿Okay? Cuyo objetivo, o está preparado, mejor dicho, para consumir servicios más que para brindar servicios.
Entonces, el modelo de licenciamiento desde el punto de vista de la virtualización de escritorios, si hablamos de la virtualización de servidores, pues tienen una forma de licenciar, y del lado de clientes de Windows 10, 11 tienen otra forma de licenciar, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que incluye es la licencia que te da derechos de virtualización del escritorio de Windows cliente, Windows 10, Windows 11. ¿Okay? Solo para ponernos bien en contexto, si yo necesito que ciertos usuarios de mi organización tengan un escritorio virtual, técnicamente yo puedo implementarlo y puede funcionar bien, pero no significa que esté debidamente licenciado. Para poder licenciar adecuadamente eso, tradicionalmente se empleaba lo que era el upgrade a Enterprise más Software Assurance. ¿Okay? Ese es el modelo tradicional de licenciamiento. En el modelo de hoy en día, que se basa en suscripciones por usuario, la forma adecuada de licenciar eso es una suscripción de Windows cliente, ¿okay? Que usualmente es Windows E3 o Windows E5, pero en este caso como este es un paquete especial, hay lo que se llama Windows Business, ¿okay? Pero esto nos da el derecho de poder virtualizar el escritorio. Ahora, esa es la parte de licenciamiento únicamente, ¿okay? Hay un servicio en Azure que se llama Azure Virtual Desktop, que me permite tener infraestructura justamente para poder levantar esta parte de virtualización, esta plataforma que van a utilizar los usuarios para virtualización. ¿Quiénes aquí han virtualizado escritorios de trabajo en sus organizaciones? ¿Okay? Unos 3, 4 más o menos. Lo han hecho, me imagino, de forma local y han tenido que implementar seguramente diversos servidores con diversos roles, el Session Host, el Gateway, el Web Access, etcétera, ¿no? Entonces, ¿fue fácil hacerlo o fue complicado? No, primera vez no. Sí, es un tackle eso, o sea, es que alguien venga y te golpee terriblemente, porque es muy complicado, se puede hacer, pero es complicado en primer lugar implementarlo y también es complicado mantenerlo. Entonces, en la nube existe hoy en día este servicio que se llama Azure Virtual Desktop, que permite que yo me desligue de todo ese trabajo de levantar una infraestructura de virtualización. No les voy a decir que es 100% fácil, o sea, tiene algunos detalles que hay que tomar en cuenta, sobre todo cuando pensamos en temas de seguridad, pero la ventaja es que yo uso en este caso infraestructura de la nube, utilizo fierro de la nube para poder levantar mis escritorios de trabajo. Entonces, con Azure Virtual Desktop yo puedo implementarlo y decir, por ejemplo, tengo ciertos perfiles de usuarios, estos 5 gerentes van a tener una máquina asociada en sí, y estos 20 usuarios que son de tipo trabajo de oficina van a tener una plantilla especial y van a utilizar un pool de 3 servidores con tales características, por ejemplo, ¿no? Y estos otros usuarios que tienen un perfil de diseñadores, por ejemplo, son 2, 3 usuarios que son diseñadores y necesitamos dispositivos con tarjeta gráfica independiente. También cada uno va a tener una máquina asociada, pero con GPU, ¿no? Entonces puedo yo establecer diferentes perfiles, puedo establecer diferentes infraestructura técnica o tecnológica que necesito para poder levantar los escritorios de trabajo. Eso es Azure Virtual Desktop, que da el costo de infraestructura por separado. Pero para que yo licencie el Windows cliente de esas estaciones de trabajo virtualizadas, necesito esto. ¿Ok? Entonces esto lo tengo también incluido ahí. Defender. Y aquí este es un caso muy bonito, muy particular también, porque Microsoft empezó a crear ciertos mecanismos de seguridad ya hace un tiempo con lo que eran los planes EMS, que era Enterprise Mobility and Security. Había plan E3, plan E5, eran caros. Luego salió toda esta línea de Defender en la cual Microsoft empezó a agrupar ciertas labores de seguridad avanzada. Salieron los planes principalmente para toda la parte Enterprise y como de repente pues vimos que los SMB estaban necesitando también bastante eso, Microsoft sacó un plan especial que se llama Microsoft Defender for Business, ¿okay? Que toma un poco toda esta parte de seguridad, pero lo enfoca en trabajos de pequeños y medianos negocios, ¿okay? Y ahí es un poco donde nos vamos a estar enfocando hoy en día, para tener un poco en claro el esquema. Bueno, esto es un poco lo que yo les estaba diciendo, ¿no?
Business Premium es Business Standard y le agrega todos estos mecanismos adicionales que tenemos. Hemos hablado de Defender, pero Defender en realidad tiene varios matices. Tiene Defender para Office 365, tiene Defender para Endpoints, tiene Defender para Cloud Apps, etc. ¿Okay? Entonces tiene varias cosas allí. Tiene Autopilot, que es con lo cual podemos hacer una especie de armado de paquetes o de instalaciones en base a perfiles que tenemos dentro de la organización para que los mismos usuarios puedan implementar todo. Es como que yo reinstale mi Windows, pero ese Windows ya viene con todo el paquete de aplicaciones y configuraciones que necesito del lado de la empresa, ¿no? De repente hay usuarios que yo paquetizo y digo, estos necesitan ofimática solamente, estos necesitan ofimática esta aplicación y de repente el conector de HubSpot, por ejemplo, etcétera. Armo perfiles y Autopilot me va a permitir que cuando el usuario corra, por ejemplo, la instalación del dispositivo, ya venga en el paquete todo lo que necesita en base al perfil que maneja. ¿Okay? Permítanme un ratito. Solo para que tengan una idea un poco más clara, yo les decía que a veces nosotros podemos tomar diferentes soluciones del mercado y decir, por ejemplo, yo necesito una solución de acceso remoto a las estaciones de trabajo para poder hacer lo que es, digamos, helpdesk, configuraciones de forma remota que necesitemos manejar. Necesito protección avanzada de correo electrónico. Ojo que los servicios, por ejemplo, de Exchange Online ya vienen con una protección básica, ¿de acuerdo? Ya generalmente administrada por el lado de Microsoft. Yo puedo configurar ciertas reglas, pero ya si quiero hacer una exploración más avanzada o gestionar reglas más avanzadas, no lo voy a tener. Para eso tengo, por ejemplo, lo que es protección avanzada de correo electrónico. Single sign-on, ¿no? Puedo tener todo un dispositivo en el cual me logueo con las credenciales de la organización y entonces como ya estoy con las credenciales de la organización, cuando entro a un sitio web, cuando entro a una aplicación, ya no me va a estar pidiendo las credenciales porque las puedo utilizar en mismo Windows. Eso es single sign-on, colocar la contraseña solamente una vez, ¿no? Conditional Access y MFA, ya hemos hablado de eso. Protección avanzada de antivirus, digamos, para dispositivos finales. Más allá del antivirus o el antimalware, tener un EDR, ¿no? Cuando hablamos hoy en día de un EDR, nos permite detectar eventos, actividades que están ocurriendo en la web, en dispositivos de nuestros usuarios, y que esas actividades se reporten de forma centralizada para poder tener una visibilidad adecuada, no tener que estar gestionando la seguridad dispositivo por dispositivo, sino yo tener una consola centralizada y si algo ocurre en un dispositivo, esa alarma, esa alerta, yo la voy a recibir en mi consola y la voy a poder visualizar desde ahí, investigar y gestionar, ¿de acuerdo? Una solución de manejo de dispositivos, ¿no? Lo que llamamos un MDM o un MAM, ¿no? Y más allá de eso, pues toda ya la parte de productividad de la cual hablábamos, ¿no? Que ya la tenemos en Microsoft 365 en los planes Basic o estándar, por ejemplo, ¿no? Agregarle todas esas soluciones puede salir, acá estamos hablando de diferentes proveedores, aquí más o menos tienen un resumen de cuáles han sido los valores en los cuales se ha basado Microsoft para hacer esta comparativa. Tomar estas soluciones de diferentes fabricantes podría salir, por ejemplo, en un rango de 45 a más, ¿no? Cuando nosotros lo paquetizamos dentro de Microsoft 365 Business Premium, recuerden que nosotros ya estamos manejando, si estamos en estándar, estamos manejando 12.50 me parece. ¿Okay? Entonces aquí es básicamente agregarle $10 más y poder tener toda esta parte, todo lo de arriba que hemos mencionado, ¿no? Tomando en cuenta, como les decía, pues que ya tenemos disponible Microsoft Defender for Business, ¿no? Que es una solución enfocada en la parte de seguridad. Ok, si nos preguntamos cuáles son las características que justamente nos está dando Defender for Business, recuerden que esto viene incluido dentro de Business Premium. ¿Okay? Estos son los planes si es que yo lo tomara por separado, y estos son los planes corporativos que puedo colocar como add-on a otras licencias que yo ya tenga, por ejemplo un E1, un E3, un E5, etc. Bueno, el E5 ya lo tengo incluido también, ¿no?
puedo tomar el add-on, pero este de aquí es el Defender for Business, que también lo puedo tomar como add-on, digamos, está enfocado únicamente en la parte de negocios que manejan, digamos, lo que son las licencias de business, ¿no? Entonces ahí vemos todas las características de seguridad que me permiten agregarle a las suscripciones que ya tengo. ¿Okay? Y por último, pues, si es que ustedes quieren revisar un poco más en detalle creo que también ya anteriormente les he mencionado que ustedes pueden revisar aquí en aka.ms/m365 business plans. Si ustedes copian esta dirección, van a descargar un archivo, hasta el archivo, y este archivo les va a permitir hacer la comparativa entre los diferentes planes que tenemos. Yo les mencioné que había este es un plan de starters para los que necesitan solamente la parte de Teams, por si acaso, se llama Teams Essentials. Pero bueno, ustedes probablemente ya estén utilizando Basic o estándar, y si quieren hacer la comparativa con lo que tienen en Premium, pues acá tienen. Noten que ahí arriba están las secciones, ¿no? Ahí está la sección, por ejemplo, de las aplicaciones de Microsoft 365, la sección de lo que es email, calendario y agenda, reuniones, etcétera. Ahí de repente no van a ver tanta diferencia con estándar, donde ya van a empezar a ver que es en esta parte de, por ejemplo, protección contra amenazas, ¿no? Ahí en protección contra amenazas tenemos, pues, lo que yo les decía, Defender for Business, Exploit Guard, tenemos Defender Credential Guard, tenemos la parte de BitLocker o BitLocker to go. Probablemente algunos aquí digan, ok, pero BitLocker yo lo tengo en mi computadora, eso está ahí, yo lo puedo cifrar el disco duro de la computadora para que si alguien me la roba no tenga acceso a la información. Sí, lo tienen, pero en el caso de Premium lo que van a poder hacer es administrarlo desde la misma consola de Microsoft, e incluso, bueno, obviamente si es que alguien necesita acceder al dispositivo y no tiene la llave de descifrado del disco, la llave va a estar almacenada en el tenant de Microsoft 365, con lo cual ustedes sí van a poder accederlo. Incluso pueden hacer un reseteo, un cambio de las mismas llaves. ¿Okay? Entonces, más administrado desde el tenant. Bueno, tienen Defender para Office 365 Plan 1. Aquí está lo que yo les mencionaba: Intune, MDM, MAM, Autopilot, poder manejar lo que son soporte para group policies, etc. ¿Okay? Bueno, yo les hablaba de Active Directory Premium Plan 1, hoy en día ya se llama Microsoft Entra ID Plan 1, ese es el nuevo nombre que le está dando Microsoft a toda la parte de identidad. Entonces ya no hablamos de Azure Active Directory, sino hablamos de Microsoft Entra. ¿Okay? Bueno, ahí está Conditional Access, también está mencionado, como les había dicho, la parte de Single Sign-On, de poder trabajar con Hello for Business, con lo cual las credenciales de identidad se almacenan también en la nube. Cloud App Discovery tenemos también, ¿no? Eso lo vamos a ver luego para aplicaciones cloud de terceros que se utilicen dentro de la organización, y necesitamos gestionar temas de seguridad, qué se cambia ahí, qué se puede enviar, qué no se puede enviar. Eso es Cloud App. AIP, ¿no? Que bueno, ahora también se llama Purview, como les dije. Poder trabajar con DLP, por ejemplo, en correos electrónicos y archivos, o sea, poder trabajar este etiquetado que les mencionaba. Tener políticas de retención avanzadas aquí, ¿no? Para poder establecer cuando un correo electrónico, una comunicación o un archivo puede o no eliminarse, ¿no? Ahí está, por ejemplo, lo que se llama litigation hold, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, contratos con gobierno o con empresas que por contrato me fuerzan a almacenar la información de proyectos durante cierta cantidad de tiempo, yo le puedo poner un hold a la información. Es decir, los usuarios, cuando tienen un litigation hold, no van a poder eliminar archivos, comunicaciones, conversaciones, etcétera, porque eso está atado, digamos, a una política que va a definir que ese elemento tiene que sostenerse en el tiempo durante cierto
periodo, ¿no? Puede ser 1 año, 5 años, 10 años, etc. Y bueno, acá está un poco la parte de licenciamiento de Windows que les mencionaba. Y bueno, ahí hay varios que pueden agregarse como add-ons, ¿no? Cuando ven el símbolo más, significa que lo pueden agregar como add-on. Entonces, ahí pueden ustedes hacer una revisión un poco más extensa de todas las características que tienen con los diversos planes. Recuerden que pueden acceder ahí a aka.ms/M365 Business Plans. ¿Okay? Solo por comentarles, también tienen uno que es para los planes Enterprise. ¿Okay? Entonces, si quieren ahí revisarlos también, no es el foco de lo que vamos a estar viendo hoy día, pero también los planes de la familia E, E1, E3, E5, y en lo que es la parte Enterprise existe una diferenciación entre lo que es Office 365 y lo que es Microsoft 365. En Business no, en Business todo se llama Microsoft 365. En Enterprise, Office 365 es lo que se dedica únicamente a la parte de productividad y Microsoft 365 es lo que le agrega esta parte de seguridad y gestión de dispositivos. ¿Okay? Listo, entonces tendríamos con esta última parte. Si por ejemplo nos preguntamos, yo ya tengo una solución antivirus, ¿por qué necesitaría de repente temas avanzados de seguridad? ¿No? Tomen en cuenta que los aspectos de seguridad hoy en día están enfocados ya no solamente a lo que eran años atrás, de básicamente tener un antivirus que nos impida el que podamos tener de repente una amenaza en los dispositivos, ¿no? Hoy en día, cuando hablamos de seguridad, hablamos de dispositivos, hablamos de identidades, hablamos de servicios cloud, hablamos de los servicios de productividad del día a día, hablamos de muchos aspectos o muchos puntos de ataque que podrían verse vulnerados, ¿no? Es como tener la seguridad de mi casa, ¿no? Y yo de repente coloco en la puerta un sensor que indique si se abre o no se abre, coloco cámaras de vigilancia, pero de repente las ventanas las dejo abiertas, ¿no? Entonces yo tengo que ver todos los puntos de acceso y en ese sentido pues necesitamos una solución que no solamente se enfoque en la parte de antivirus, sino que nos pueda explorar los diferentes puntos de seguridad que pudieran verse vulnerados. Como les decía, la identidad, dispositivos, servicios de terceros, incluso si trabajamos bajo un modelo multinube, tenemos servicios como Corday, tenemos Box, servicios en AWS, etc. Entonces ya no es suficiente un antivirus, sino necesitamos tener una visión un poco más holística, un poco más amplia de lo que es la parte de seguridad, como les decía. Y en ese sentido, pues Microsoft 365 Business Premium, con toda esta parte de Defender, de la parte de AD Premium Plan 1, Conditional Access, AIP, etcétera. Todo esto pues nos va a dar todo este esquema de seguridad, en el cual nos enfocamos en seguridad para la identidad, seguridad para los dispositivos, seguridad para el manejo de aplicaciones, incluyendo aplicaciones de Microsoft 365, aplicaciones de tercero también, y toda la parte de seguridad asociada al documento. Entonces, como han podido ver, tenemos diferentes elementos que trabajan el aspecto de seguridad en diversos puntos. Tradicionalmente eso pudiera haber sido una solución para cada cosa, incluso podría haber sido diferentes soluciones en las cuales tenemos diferentes paneles y tenemos que revisar los aspectos de seguridad en muchos lugares. Lo bueno de Microsoft 365 Defender es que voy a tener una sola consola desde la cual voy a poder revisar todos los aspectos de seguridad, y si resulta que alguien toma las credenciales de un usuario, le robó su celular, con lo cual puede hacerle el tema de MFA, y con eso accede remotamente a su dispositivo, son ventanas aisladas, identidad versus dispositivo, y con ese dispositivo accedió de repente a la aplicación de CRM. Son eventos aislados, pero desde el punto de vista de
Microsoft Defender, vamos a poder correlacionar todas esas alertas que vamos a recibir de los diferentes servicios en un solo incidente, por ejemplo, y analizar todo lo que pasó con ese incidente de seguridad respecto a que alguien accedió a las contraseñas del usuario, luego al dispositivo, luego escaló a una aplicación, sacó documentos con información privada, etcétera. Todo relacionado dentro de un mismo incidente de seguridad. Entonces, los hechos no son aislados, los hechos están correlacionados y en el mismo portal vamos a poder visualizar todos esos eventos como parte de un mismo incidente. Solamente para dejarles algunos tips o alguna información adicional respecto a Defender, podríamos decir que bueno, Microsoft tradicionalmente no ha estado asociado a soluciones de seguridad, ¿no? Hay otras empresas, otras organizaciones que tienen mucho más renombre por ese lado. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta es que en diferentes comparativas como A/B Test o por ejemplo SE Labs, Microsoft se encuentra muy bien rankeado con esta solución de Defender, con las diferentes soluciones también de AIP, etc. En comparativas que han realizado terceros. ¿Okay? Y del lado de los cuadrantes de Gartner, por ejemplo, que es algo que muchas veces también mostramos, recuerden que el cuadrante de Gartner no necesariamente es que hay un ganador o hay puesto 1, puesto 2, puesto 3, ¿no? Principalmente es estar en el cuadrante de líderes, con lo cual significa que la empresa o la solución tiene una buena visión de negocios, pero también tiene una buena habilidad o facilidad para poder ejecutar. Entonces, obviamente el peor escenario es aquí. Aquí yo podría tener de repente una buena visión, pero no estoy ejecutando bien. Aquí estoy ejecutando bien, pero no tengo una buena visión. Entonces el mejor lugar es este, ¿de acuerdo? Y como pueden ver, Microsoft está aquí, está allí, Microsoft está allá, ¿no? Está aquí también y está allá. Entonces, en diferentes cuadrantes, cuando hablamos de Access Management, en las soluciones de Cloud de CASBIS, de lo que es Cloud Access Security Brokers, en lo que es manejo de información corporativa, en lo que es protección del endpoint, en lo que es gestión unificada de los endpoints, pues Microsoft está como líder en los diferentes cuadrantes. ¿Okay? Es otra gráfica de IDC y ahí en realidad, de hecho, pues IDC coloca solamente a Microsoft en el cuadrante de líderes, ¿no? Y bueno, con eso finalizamos esta primera parte, que es la parte teórica de revisión. Vamos a ir a un pequeño descanso aquí, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a un pequeño descanso, hay un break aquí, y ya volvemos ya para ver específicamente toda la parte práctica, ¿de acuerdo? ¿Listo? Gracias. Sí. Su reencarnación. Ok, vamos a empezar. Estoy poniendo un ladito lo real para que puedan visualizar, porque si no me esconden sobre acá. No estoy coselazo. Bueno, vamos a ver algunos aspectos de configuración. Vamos a dar una revisión general. Honestamente, no es que vayamos a entrar a profundidad o a ver escenarios complejos, pero lo que quiero es que tengan por lo menos una visión general de todos estos aspectos de seguridad que nos ofrece Defender, ¿no? Sobre todo del lado de endpoints, de la parte de correos electrónicos, de la parte de seguridad de aplicaciones cloud. ¿Okay? Entonces, algo que deben tomar en cuenta es que muchos de ustedes entrando a Office.com ya tienen acceso a sus cuentas de Microsoft 365. Obviamente aquellos que tengan solamente la parte de perfil de administrador van a poder ver este portal de admin, ¿no? Que es lo mismo que entrar a admin.microsoft.com, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde seguramente muchos de ustedes han estado trabajando con toda la parte de los diferentes usuarios, ¿no? Tengo un
usuarios activos, por ejemplo, y ahí es donde ustedes crean los usuarios, les asignan sus identidades, sus perfiles, modifican toda la información relativa al usuario, asignan licencias, etc. Y lo mismo pueden hacer trabajando, en este caso, con, vamos a mostrarle aquí todos, y vamos a ver aquí usuarios invitados y contactos, por ejemplo, ¿no? Pero también tienen todo lo que son las partes de equipos o toda la parte de Teams, digamos, ¿no? Como pueden ver, se ha agregado toda esta parte de dispositivos activos y ustedes lo que van a tener ahí es que cuando un usuario en particular registre un dispositivo, no necesariamente unido al dominio, sino hay dos tipos de dispositivos: el dispositivo que es unido al dominio, que básicamente ustedes van a ver en los dispositivos managed, y van a ver otros dispositivos que dice register, que son básicamente los dispositivos que están registrados. Cuando es un dispositivo particular de un usuario que está utilizando, se le dan los permisos de que pueda utilizarlo, pero no estamos teniendo control completo sobre el dispositivo. ¿Okay? Ahora, bueno, aquí características. Bueno, esto ya lo han visto ustedes, pero algo que sí deben tomar en cuenta es que así como ustedes administran aquí sus usuarios, si ustedes van, por ejemplo, a portal.azure.com, yo creo que ya probablemente todos ustedes lo sepan, pero no está de más decirlo. Recuerden que todo eso que ustedes están viendo desde el portal de administración de Microsoft 365, al final va a un servicio de identidad que es el Azure Active Directory. Hay diferentes formas de poder implementar el Active Directory, ya sea en el caso del compañero que nos decía que no tiene un directorio activo local. Mi recomendación sería así: empieza a implementarlo, pero a partir de un modelo nube completamente. No necesitas ya hacerlo bajo un Windows Server Active Directory, salvo que estés manejando temas de, por ejemplo, GPOs, ¿no? Si lo estás manejando, probablemente sí puedas necesitarlo. Puedes seguir manteniendo el directorio activo local y utilizar un servicio que se llama AD Connect para sincronizar la parte de identidades con Azure Active Directory. No vas a tener la sincronización de GPOs, por si acaso. Ahora, también puedes llevar esa misma máquina a la nube, implementarla en nube para ya no tener infraestructura local, tener Windows Server Active Directory, y ese Windows Server Active Directory se sincroniza con el Azure AD. ¿Okay? ¿Para qué haría eso? Si es que tengo Azure AD ya directamente, en el caso de que necesites manejar GPOs una vez más. Hay algunos temas adicionales ahí, como por ejemplo el manejo de unidades organizacionales o el manejo de la extensión de esquemas, por ejemplo. Ese tipo de cosas también no están en el Azure AD nativamente, necesitarías un Windows Server Active Directory, pero fundamentalmente, por lo que he visto, la mayoría de organizaciones es trabajo GPOs, ok, necesitas todavía manejarlo bajo ese esquema, ok. Ya sea máquina virtual local o máquina virtual en la nube, necesitas un Windows Server Active Directory que se sincronice con Azure Active Directory. Azure Active Directory maneja básicamente identidad y autorización, ok. No es que vaya a manejar esos esquemas tipo, como les decía, el DAP, el MTLM, que el Vero no lo maneja de esa forma. Ahora, como les había mencionado, ya Azure Active Directory está cambiando el nombre a Microsoft Entra ID. Algunos probablemente en los temas nuevos, es que recién están creando, lo van a encontrar así como Microsoft Entra ID, pero quienes ya tienen implementaciones anteriores de Microsoft 365 probablemente todavía sigan viéndolo como Azure Active Directory, pero con el tiempo ya esto va a estar pasando a la nueva marca y a la nueva forma en que se gestiona. En realidad también pueden entrar a, me parece que es entra.microsoft.com, que también es importante para lograr. Pero básicamente es esto, como ustedes pueden ver, y ahí hay algunas cosas que ustedes pueden empezar a habilitar. Por ejemplo, si van aquí a la parte de propiedades, ¿se está viendo bien o necesitan que me acerque un poco más? Creo que un poquito de zoom.
Entonces, les decía que aquí, estando en el Azure Active Directory, ustedes tienen la posibilidad de implementar un directorio activo completamente en la nube, tomando en cuenta que si su requerimiento es únicamente manejo de entidades, ok, pueden empezar con Azure Active Directory completamente y no necesitan un directorio activo o un Windows Server Active Directory. ¿Okay? Entonces, ahí ustedes van a poder tener la posibilidad de revisar la información respecto a sus usuarios, igual como lo han hecho en el tema de Microsoft 365, ustedes pueden entrar en cada uno de los usuarios y hacer la modificación de los datos, editar las propiedades, a qué área pertenece, su número telefónico, en qué país trabaja, etc. ¿Okay? Tiene algunas cosas adicionales, como por ejemplo los roles, ¿no? La mayoría de usuarios no van a tener un rol administrativo en particular, algunos usuarios sí, sobre todo en la parte de TI, en los cuales por lo menos va a haber un usuario que sea administrador global, recuerden, ¿no? Entonces ese usuario debería tener ciertas capacidades de protección avanzadas. Acá van a tener registradas las aplicaciones que utilizan, las licencias que tienen asignadas. En este caso, bueno, solamente tengo un tipo de licencia en particular, que es la Business Premium, ¿no? Pero si quieren asignar otra licencia, pueden hacer un assignment ahí y ver cuáles son las licencias que tienen. En este caso, yo solamente tengo una, por eso es que me da más opciones. Y van a poder ver también los dispositivos que tienen registrados. En este caso, a este usuario yo no tengo registrado ninguno. Yo tengo registrado con el usuario que estoy empleando para la demostración, que es Megan Bowen. Ustedes pueden ver. Si accedo aquí, tengo con todas las características de este usuario. Tiene el rol de administrador global y administrador de seguridad. Tiene, bueno, la licencia es la misma, y acá está el dispositivo que tengo mío en este caso. Una de las cosas que ustedes tienen que manejar es pensar en la seguridad a nivel de la organización. Ahora, si ustedes no tienen un mecanismo, si no están gestionando temas avanzados de seguridad, lo que yo les recomendaría es por lo menos vayan aquí a esta parte de propiedades. Estoy en el directorio activo, ¿okay? Manage, propiedades. Y aquí en propiedades, aquí lamentablemente un poquito escondido, en la parte de abajo, pueden ver un enlace que dice Manage Security Defaults. Si yo le doy clic, me va a aparecer esta pequeña ventana al costado y que me dice que no está habilitada la parte de Security Defaults. ¿Okay? Los Security Defaults son, como su nombre lo dice, configuraciones de seguridad que por defecto Microsoft trae para que ustedes puedan habilitarlas y, por decirlo de alguna forma, es como que le digan: mira Microsoft, yo dejo en manos tuyas que habilites toda esta parte de seguridad, al menos con las recomendaciones típicas. ¿Okay? Esto, como les dice allí, va a reducir en hasta un 99.9% la posibilidad de que existan compromisos de cuentas, es decir, que alguien tome la identidad de un usuario dentro de su organización, pero obviamente de la mano de aspectos como multifactor de autenticación. Entonces, no basta con solo habilitar eso, sino también tienen que definir a ustedes cuáles son los mecanismos de autenticación o de doble factor de autenticación. Entonces le ponen ahí grabar. Yo no lo voy a poner por ahora para que no me esté fastidiando a la hora del logueo, pero digamos, ustedes le ponen save y con eso ya por lo menos tienen mecanismos básicos de protección. ¿Okay? Luego vamos aquí a la parte de seguridad. En seguridad es donde ustedes tienen que habilitar, por ejemplo, esta parte de autenticación multifactor. Pero primero vayamos a este Identity Secure Score. El Identity Secure Score es un panel de análisis de Microsoft en el cual les sugiere ciertas características de seguridad que deberían habilitar desde el punto de vista de identidad. ¿Okay? Ojo, esto se enfoca específicamente a la parte de identidad. Y les da un score que ustedes pueden tener como referencia y pueden ver aquí cuáles son las recomendaciones de mejora que tienen y ustedes pueden revisar algunas de ellas. Por ejemplo, acá nos dice, ¿no? Por ejemplo, asegúrense que la política de exploración del password esté sellada que nunca expire. Puede sonar un poco raro eso, porque tener un password que nunca expire, pues es el mismo password siempre. Y de hecho, una de las cosas que menciona aquí Microsoft, y bueno, en realidad en la industria en general no sé si han oído hablar de la terminología de passwordless authentication. Lo que se busca hoy en día es tratar
de manejar esquemas de autenticación o de identidad enfocados a no utilizar contraseñas. ¿Por qué? Porque las contraseñas son fáciles de recordar. Las recomendaciones típicas en general es utilizar de 8 a 16 caracteres, utilizar mayúsculas, minúsculas, utilizar números y letras y utilizar caracteres especiales. Si cumplen eso con una contraseña, bien, por lo menos ya tienen cierto nivel de protección que capaz que puede asegurar que el usuario, que no se puedan averiguar la contraseña del usuario, salvo que la entregue obviamente, probablemente en un rango de 5 o 10 años. ¿Okay? Igual sigue siendo poco, sobre todo si tomamos en cuenta de que manejamos un paso proceso, ¿no? Entonces deberíamos tener contraseñas más amplias, más complejas, que no referencien a palabras típicas, por ejemplo, que yo diga, no sé, tortilla de atún, ¿okay? Y que le cambie las vocales por números, que le ponga por ahí un carácter, un punto, una exclamación o algo por el estilo. Finalmente sigue siendo una palabra, y los motores de prueba que utilizan los hackers hoy en día son automatizados, no es el típico hacker que ustedes ven ahí en las películas, ¿no? Que pareciera que nació con 20 dedos, ¿no? Y está ahí todo el día tecleando. No es así, o sea, hoy en día eso está automatizado. Es más, si ustedes creen que el hacker sigue siendo esa persona que se encierra en su sótano con poca luz y está ahí, tiene grandes servidores y está intentando acceder a tu cuenta todo el día, no es eso. O sea, hoy en día el hacker puede estar fuera, puede estar relajándose, tranquilo, paseando, y puede haber sistemas que estén trabajando a su nombre, ¿no? Y ni siquiera sistemas locales. Ellos usualmente roban capacidades de cómputo de, sobre todo, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y ahí es cuando muchas de las pequeñas y medianas empresas dicen, no, eso solamente les pasa a las grandes empresas, porque a mí que me van a robar. Yo no tengo tanto dinero, no tengo tanta información, no manejo tantos sistemas críticos. Sí, pero el hacker necesita capacidades de cómputo para robarle el grande. Entonces, créanme que en realidad los SMB son los más atacados en realidad. Claro, los que más suenan en el periódico, las noticias, finalmente son estos grandes, ¿no? Ok, pero bueno, volviendo a esto, entonces, esta movida de passwordless lo que busca es justamente que no nos basemos en contraseñas, sino que nos basemos en caras, en huellas digitales, en dispositivos, en tokens, etc. Entonces, ustedes, como les decía, pueden ahí modificar alguna de estas, pueden darle revisión cuál es el impacto que tendría al aplicar estas recomendaciones. Acá me describen un poco qué es lo que puedo hacer, me dan documentación, etc., ¿no? Entonces yo puedo iniciar ahí y aplicar estas recomendaciones para aplicar. Pero bueno, volviendo aquí. Debemos nosotros habilitar ciertas capacidades de autenticación multifactor, y para eso también tenemos que tomar en cuenta que debemos tener nosotros authentication methods, debemos tener habilitados métodos de autenticación, ¿okay? Y aquí es donde vemos un poco lo que estuve conversando. Entonces, ¿cómo tendrías que hacer? Poner de repente VPNs en todas las oficinas, que todas se conecten a la oficina principal, y la oficina principal le da de connect, se lleve las identidades. Pero todas están conectando VPNs en todas. Entonces, para no hacer ese tema, apareció CloudSync. CloudSync, ¿qué hace? Es como que, casi como que te pone ese agente en la nube. En realidad te pone el agente en la nube, pero no te lo pone como máquina virtual, te lo pone bajo un modelo PaaS, plataforma como servicio. Hay una máquina virtual corriendo ahí, tiene alta disponibilidad, etcétera, pero es un servicio. Tú lo configuras y ahora sí le dices, ¿sabes qué? Tú que estás en la nube tienes que conectarte a la oficina 1, 2, 3, 4, 5, y todas ellas te van a mandar identidades para que sincronices a la ADN. Esas son las dos formas básicas. Ahora, ¿es de ida y vuelta o solo de ida? Es de ida. Solo de ida. Solo de ida. ¿No hay ninguna manera de ir de vuelta? Depende de qué. O sea, si tú creas algo en la nube, no te va a sincronizar hacia abajo. Siempre la sincronización es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Lo que sí puedes sincronizar es la parte de contraseñas, porque por ejemplo, si tú tienes un Windows Server AD abajo y haces la sincronización de identidades a la nube, si un usuario necesita que le resetees la contraseña, tú la vas a tener que sincronizar abajo. ¿Okay? La reseteas abajo y se sincroniza arriba. ¿Lo puedes resetear en la nube? No, en primer lugar va a estar desbloqueado.
perdón, va a estar bloqueado. Ahora, ¿cuándo se desbloquea? Cuando no tiene comunicación con el AD Connect. Ahora, suponte que pierde comunicación con el AD Connect. ¿Me permite modificar la contraseña? Sí, la modifico, pero cuando se levante el AD Connect le va a sobreescribir. Porque es más, la contraseña no se lleva a la nube. Lo que se lleva a la nube es un hash. Y de hecho es un hash de hash, ni siquiera es un hash. Entonces, la nube nunca conoce la contraseña realmente. Lo que conoce es el hash. Y el que maneja el hash está abajo. ¿Okay? Entonces, siempre es la sincronización hacia arriba. Hay una forma que requiere licenciamiento, y ahí sí no recuerdo si entra ahí 1 o 2. El 2 me parece que es, ¿no? Que es el password writeback. Ahí sí puedes resetear la contraseña en la nube y que escriba hacia abajo, pero no es que creas usuarios y se escribe hacia abajo. Es el usuario ya está creado, le resetea la contraseña en la nube donde sea que esté y lo escribe hacia abajo. Gracias. Ok, bueno, ahí sí está claro entonces. Bueno, volvemos entonces a esta parte del endpoint. Para hacer el onboarding de los endpoints, no tengo en cuenta que yo tengo en cuenta aquí que yo puedo utilizar o registrar, mejor dicho, diversos tipos de endpoints. Incluso Windows 7 Service Pack 1, por ejemplo, Windows 8, que ya están fuera de soporte, pero lo puedo registrar, ¿de acuerdo? Para esta parte todavía sí puedo manejar. ¿Y eso por qué es? Porque, bueno, recuerden que todavía me parece que aún están en Extended Security Updates, en eso. Es decir, ya están fuera de soporte legal. O sea, recuerden que todo producto de Microsoft tiene una línea de soporte de más o menos 10 años. Es el soporte principal, que son 5 años. Durante 5 años Microsoft va a desarrollar nuevas capacidades y también va a atender todos los aspectos de seguridad del sistema de la aplicación. Pasados esos 5 años, Microsoft ya no desarrolla nuevas cosas generalmente, ¿okay? Pero sí mantiene todos los sistemas de seguridad durante 5 años más. 10 años, ya se cumplió 10 años, ya el software sale de soporte. Solamente que como Windows 7 y de hecho Windows Server también 2013, me parece, o 16, estaban tan extendidos que los usuarios no lo habían cambiado y Microsoft creó algo que se llama Extended Security Updates, que es para usuarios que pagan, que se paga adicional ese soporte. En la nube sí está incluido, pero localmente se tiene que pagar. Bueno, ahí está Windows Server 2008, que también está fuera de soporte, 2012, que ya va a salir ahora en octubre, 2019-2020, ahí está Mac OS, Linux, iOS, Android, por ejemplo. Entonces, cada uno tiene su forma diferente de registrar. En este caso, vamos a trabajar con 10, ¿okay? Con 11, de hecho. Un dispositivo nuevo que vamos a registrar. Ahora, bueno, acá está la documentación un poco que explica cómo se tiene que hacer. Está en la misma parte de configuración, ¿de acuerdo? Lo pueden revisar con más calma. Pero aquí vamos a ver que tenemos diferentes formas de desplegar el onboarding de dispositivos. Podemos colocar en una GPO, por ejemplo, si es que estamos trabajando con Windows Server, tenemos registrados los dispositivos dentro del directorio activo, podemos crear una GPO y expandir esta configuración hacia todos los dispositivos que estén dentro del directorio activo. ¿Okay? Podemos hacerlo con GPO. Las otras formas, para los que estén trabajando con MEM, que es una licencia que está incluida dentro del MS, que es similar, digamos, a lo que es la parte de Intune, ¿no? Para los que están trabajando hoy en día con Intune y para los que tienen dispositivos con virtualización de escritorio, es decir, dispositivos que no son persistentes, que se crean sesiones ad hoc. ¿Okay? Nosotros vamos a estar utilizando en este momento la parte de local script, porque es la más fácil, digamos, ¿de acuerdo? Pero igual, si ustedes utilizan Intune, registran el dispositivo en Intune y ya está, ¿okay? No es necesario nada más. Pues hay unos scripting para correr validación. ¿Okay? Básicamente tiene que descargar el onboarding package, que es para hacer el registro del dispositivo dentro de Intune. Se va a registrar dentro de Intune, ¿okay? Pero en el caso de que no estén trabajando con Intune, lo haría con un local script. Igual, ahí tienen un paquete de descarga. Vamos a ver, descargamos. Ahí está la descarga. Vamos a abrirlo aquí.
y básicamente es una rutina de línea de comando que tiene que ejecutarla en el dispositivo y con eso el dispositivo tarda más o menos unos 10 minutos en hacer un gol. ¿De acuerdo? Entonces, para esto yo tengo una máquina virtual aquí. Esta máquina virtual pues no está unida a aluminio, como pueden ver ahí está casi el nombre de la máquina, TBM, ¿no? Tiene Windows 11, no está unida a aluminio, está trabajando con Windows, ¿no? Y en este caso entonces yo lo que tengo que hacer es tomar este paquete, vamos a extraerlo. Llevo esta configuración, por ejemplo, la voy a copiar y la llevo a la máquina virtual. Vamos a poner ahí también aquí en descargas. Ya está, y luego este clic. Básicamente lo que hace es preguntarme ahí si es que quiero proceder con el onboarding. Le digo yes. Miren lo que dice arriba, dice este script está preparado para lo que es los servicios de Microsoft Defender, ¿no? Okay, vamos a darle, ¿ves? Ahí está ejecutando las labores de onboarding, está probando la conectividad con el servicio, está iniciando el servicio, básicamente es el agente que corre en segundo plano, ¿no? Y es el que va a estar reportando, y listo, ya está. Ya está el dispositivo listo. Ahora, eso va a tomar probablemente, pues, arriba nos dice que debería estar entre unos 5 a 30 minutos. ¿Okay? En la práctica yo lo que he visto es que más o menos son como 10 minutos, 5 o 10 minutos. Listo, entonces, realizamos eso. Entonces, vamos a ver luego ya cómo hace el onboarding, pero para esto yo ya debería ir, por ejemplo, aquí en mis dispositivos, bueno, ahí está, ya lo hice. Solamente que está empezando a tomar toda la data, ¿no? Esto no va a ser inmediato porque va a tener que hacer toda la exploración de los recursos, de qué cosas tiene, etc. Así que no vamos a estar jugando mucho con esa máquina, vamos a estar jugando con la otra, con la de arriba. Que está unida al dominio de hecho, pero en este caso pues ya ven que poco a poco va a ir tomando, capturando información, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué información puedo tener yo de esa máquina? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver aquí, por si acaso, a ver qué nos ha comentado. Bueno, ahí está tomando data. Vamos a este de aquí. Entonces, una de las cosas que ustedes van a ver es que incluso estos dispositivos nos van a dar como una hoja de vida de cada dispositivo y nos va a poder indicar en qué estado se encuentra, si está activo o no, cuál es el sistema operativo que tiene, cuál es el BIM que tiene, si se han ejecutado o no ejecutado labores de escaneos de seguridad, nivel de exposición, por ejemplo, aquí bajo, y puedo tener recomendaciones asociadas a este dispositivo, que claro, lo voy a tener aquí, en Security Recommendations, y está de overview, ¿no? Pero esto es porque también voy a tener incidentes o alertas que se pueden levantar a partir del dispositivo. En este caso, este dispositivo no me ha levantado ninguna alerta, porque no he tenido ningún incidente de seguridad en particular. Pero si lo tuviera, pues aquí
o mejor dicho, aparte de tener incidentes de seguridad o no, voy a tener una serie de configuraciones o una serie de recomendaciones que yo puedo ejecutar para hacer que ese dispositivo se encuentre mucho más saludable, ¿de acuerdo? Sobre todo, si se dan cuenta, muchos de ellos están enfocados en reducir la superficie de ataque. Es decir, el dispositivo puede estar bien, puede estar actualizado, puede que no tenga ningún virus, esté con el antivirus actualizado, tenga todo el sistema operativo bien, al día, etcétera. Pero miren algunas cosas que nos indica ahí, por ejemplo. Nos dice, sería recomendable que bloqueemos el hecho de que las aplicaciones de Office puedan crear procesos hijos, por ejemplo, ¿no? Normalmente no debería haber ese comportamiento, salvo que tengan una macro que particularmente haga eso, pero también tomen en cuenta que en muchos casos en tema de seguridad en dispositivos, los archivos, la ejecución de macros es una de las cosas que justamente ayuda hoy en día a inyectarles malware, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, es algo que tengan identificado, particularmente un dispositivo que sí necesite manejar, ¿no? Bloquear, por ejemplo, procesos que no estén firmados o que no estén identificados desde dispositivos USB. Yo meto un dispositivo USB y ese dispositivo, recuerden que también esa es otra forma de ataque, ¿no? Cuando yo coloco el USB, a veces viene con ejecutables que corren automáticamente apenas lo conecte, y eso ya me está inyectando el malware. Entonces, esa es una recomendación que también debería tomar. Puede ser el caso que necesite que sí corran, sí, por ejemplo, si les dan un USB de demostración de servicios de un cliente, por ejemplo, de servicios de impresión. Okay, pongo el USB y me sale una presentación en la cual me muestran los productos, etc. Ok, está ejecutándose el USB y hay mecanismos automáticos de ejecución ahí. Pero, de preferencia, para reducir la superficie de ataque, debería evitar ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces ahí hay una serie de recomendaciones que pueden manejar. Tienen la configuración del dispositivo. En este caso, el dispositivo está tomando las recomendaciones que vimos de base en configuración, las configuraciones, digamos, de lo que era Next Generation Protection y de lo que era la parte de networking, ¿recuerdan? Entonces, el dispositivo está atándose a esas políticas por defecto. ¿Por qué? Porque no ha encontrado una política en particular que establezca. Si yo voy y creo, recuerden que estábamos creando una política, y yo decía, esta política que se aplique a todos los dispositivos que tienen Windows 10 o Windows 11. Ok. Si tiene orden de prioridad 1, caería en esas políticas. Pero como no ha caído ninguna, se va a la default. ¿Ok? Entonces va a tomar por defecto esas configuraciones, tanto para la parte de networking como para la parte de aplicaciones. ¿Ok? Va a permitir hacer un inventario de software, aquí también. En este caso podemos estar buscando Windows 11, Defender for Endpoint, por ejemplo. Vulnerabilidades que he tenido, en este caso no tengo ninguna. ¿De acuerdo? Ahora, existe aquí también, en la parte de endpoints, estas son las políticas que les estaba diciendo, ¿no? Ahí usted puede crear nuevas políticas, ¿de acuerdo? Device configuration. Ahora, te decía que existe un dashboard en el cual yo puedo visualizar la salud de todos estos dispositivos que estoy registrando. Entonces, aquí estoy viendo que tengo un score también en cuanto al nivel de exposición, catalogándome los diferentes dispositivos y viendo cuáles son los incidentes que he tenido. Por ejemplo, acá tenía un top events, yo he estado manejando algunos de estos dispositivos, en el cual, por ejemplo, permítanme ver, acá hay unos tutoriales. En esta parte de endpoint tienen unos tutoriales, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es correr este de aquí también. ¿Okay? Acá me dice que descargue un simulation file. Vamos a descargar este archivo. Igual me lo voy a llevar también a la máquina virtual, para ejecutarlo desde ahí.
un documento, vamos a dejar aquí definiciones. Es un documento de tipo docm. ¿Okay? Ahí lamentablemente no puedo aplicar la lupa porque estoy en la máquina virtual. Este documento es un típico documento que al ser docm tiene macros. ¿Okay? Entonces el usuario, ya sea que lo haya recibido por correo electrónico, por USB, se lo haya enviado por su correo personal, lo que sea, o le hayan pasado por Teams, por ejemplo, también, el usuario va a abrir el documento. En este caso es un documento que está protegido por contraseña. Entonces vamos a poner aquí la contraseña. Ya está. Y una de las cosas que ve el usuario típicamente es esto, ¿no? Los macros están deshabilitados. Yo le puedo poner habilitar contenido. ¿Ok? Y ojo, bueno, ahí está saliendo este aviso que es parte de la demostración. Pero lo que quiero que noten es que ya con el solo hecho de haber habilitado macros, ya estoy permitiendo ejecutar cosas. En este caso, este macro está corriendo un PowerShell dentro de la máquina que permitiría el acceso remoto a esa máquina. ¿Okay? Entonces, ahí ustedes ven ese aviso que nos está indicando que ya estamos corriendo este tema de seguridad, ¿no? Vamos a poner OK ahí. Listo, para el usuario ha sido transparente, él sigue trabajando con su documento, no ha pasado nada para él. ¿Okay? Bueno, ahí está que se corrió este patrón, ¿no? Eso, si se dan cuenta, lo que hizo fue crearme este archivo ejecutable en el escritorio. Y lo que hizo fue ejecutarlo sencillo. Por eso es que se detectó la cosa. Eso como un mecanismo. Algo que veo acá es que listo. Entonces volvamos a la pantalla. Volvamos aquí y veamos, por ejemplo, aquí en forma general en el home. Ustedes tienen el resumen, pero aquí veamos incidentes y alertas, ¿no? Entonces, ustedes lo que van a tener ahí es el reporte de diversos incidentes que van a estar ocurriendo dentro de la organización. Obviamente, pues en este caso yo ya vine con algunos preparados, como les dije. La ejecución de ese macro debería verse pronto aquí. ¿Okay? Pero algo que ustedes van a ver es que van a tener diversas ejecuciones. Aquí yo estoy utilizando esta máquina, por ejemplo, y lo que ustedes van a poder hacer es entrar en cada uno de los incidentes y ver las alertas que se han realizado. El incidente va a ver cuáles son las acciones que se han realizado. Ustedes van a poder asociar, digamos, como les decía, puede haber diversas alertas. En este caso todas están asociadas al ente, porque la demostración que estamos haciendo está basada en la ejecución de un archivo. Pero ustedes van a ver ahí diversas alertas en base a los procesos que se están ejecutando. ¿Okay? Acá, por ejemplo, vimos que ha habido PowerShell, por ejemplo, ha colocado un archivo sospechoso. Podemos entrar y ver la línea de ejecución, ¿no? Qué servicios se han visto comprometidos. Recuerden que en el incidente ustedes tienen también toda esta interfaz gráfica. Entonces, ustedes pueden ingresar y ver cuál es el usuario asociado. En este caso, como no estaba dentro del dominio, me ha puesto el usuario local. No tengo más información del usuario porque así me lo sencillamente el usuario local, ¿de acuerdo? Pero en cuanto a la máquina sí estaba registrada. Por lo tanto, la máquina tiene aquí un historial de vida. Aquí está. ¿Okay? Y todas estas alertas están asociadas a la máquina, pero noten que varias alertas me las ha puesto en un mismo incidente, ¿no? Y miren cómo correlaciona también esta máquina con esta identidad con los archivos que se han ejecutado. Y ahí están los archivos, ¿de acuerdo? Incluso, por ejemplo, para este documento, yo puedo tener aquí una hoja de vida del documento y puedo gestionar algún indicador para el
archivo ejecutar ciertas acciones. El detalle es que este archivo ya también está siendo identificado, entonces si yo necesito validar que otro usuario no caiga en en esta misma trampa, en este mismo ataque, lo que yo puedo hacer es bloquear incluso completamente todo el archivo. Miren toda la información que tengo en el archivo, ¿no? Su identificación, el tamaño, el nombre del archivo, obviamente también, a qué incidentes o alertas está asociado, dónde se ha observado en la organización, en este caso tengo dos dispositivos, ¿no? Si lo he observado en aplicaciones cloud externas, en este caso no es así, ha sido basado en dispositivos, el nombre del archivo, ahí está, ¿no? Y el contenido que tiene, bueno, si es que tuviera la posibilidad aquí de visualizar, digamos, todo el contenido, ¿ok? Yo puedo agregarle un indicador ahí, vamos a poner cualquier cosa ahí más, para poder pasar a la siguiente ventana. Y en este caso, ya con ese archivo, lo que yo puedo hacer es decir, ¿sabes qué? Ese archivo, si vuelve a ocurrir, vamos a bloquear la ejecución. O vamos a bloquear y remediar mediante alguna forma. Incluso si es que yo trabajo con la parte de remediación, yo tengo la posibilidad de utilizar funciones de Azure, por ejemplo, que automaticen ciertas labores que deben realizarse, el escaneo, el envío de archivo a un repositorio o algo por el estilo, ¿no? O si son, por ejemplo, temas que yo estoy viendo que me están afectando, pero sería bueno tener una alerta de eso para ver si sigue pasando y lo puedo poner como warning, ¿ok? O sencillamente permitirlo o auditarlo. Auditarlo, recuerden que el auditar es sencillamente que mande una alerta que establezca un nivel de seguridad, por ejemplo. Aquí está, por ejemplo, si yo le pongo auditar, puedo poner un nivel de seguridad de información bajo, medio o alto, ¿no? Entonces, catalogando cada una de estas amenazas, en este caso el archivo, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es darle prioridad a aquellos que yo haya establecido, como por ejemplo con un índice alto, ¿de acuerdo? En las categorías yo puedo visualizar categorías, por ejemplo, de malware, de software que quiere instalarse como persistencia, ransomware, software que no quiero que esté dentro de la organización, filtración de información, por ejemplo, etc., ¿no? Entonces puedo poner una categoría para poder yo investigar, digamos, en este caso este archivo, en base a una categoría en particular. ¿Okay? Volvamos aquí a los dispositivos. Principales de seguridad. En este caso, si se dan cuenta, muchos de ellos están asociados a la parte de ofimática porque es el software que he detectado. A la medida que vayan ustedes agregando más software, ahí van a tener recomendaciones adicionales en base a los comportamientos que se vayan viendo. ¿De acuerdo? Ok. Volvamos a aquel incidente. Vamos a entrar de nuevo. Ok, incluso como pueden ver aquí, ya levantó la información de la máquina esta Event M, que es la que estamos utilizando, y ya como pueden ver, incluso me lo está relacionando como dentro del mismo ataque. No es algo diferente, porque son dos máquinas que se han visto comprometidas por el mismo tipo de ataque. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí están las identidades. En este caso también es un usuario local, pero si fuera un usuario que esté dentro del dominio, tendría la información del dominio. Y de hecho, lo que puede pasar ahí es también que al mismo usuario va a tener una hoja de vida y al usuario yo le puedo bloquear, por ejemplo, el acceso. Vamos a ver, me parece que el otro incidente sí está con usuario de dominio. No, está bien. Sí, está igual. Pero en todo caso, como les decía, ustedes pueden revisar ahí los diferentes procesos que se han realizado. También cada proceso va a tener ahí su explicación, va a tener, digamos, como decirlo, su hoja de vida, para que ustedes pueden revisar más información. Las IPs desde las que se ha realizado, los procesos, bueno, toda la información visual que ustedes pueden tener, ¿de acuerdo? Ahora, permítanme ver.
ustedes saben qué usuario, qué IP, etcétera, y pueden manejar, digamos, los bloqueos o recomendaciones adecuadas en base a eso. Ahora, cada incidente o cada alerta incluso, ustedes pueden ponerle cómo van a gestionar esa alerta, y si tienen un equipo de trabajo específico, por defecto todos ellos van a entrar con un estatus nuevo, ¿de acuerdo? Y ustedes pueden definir como resolve. Recuerden que al final cuando se resuelva yo necesito que el incidente se mantenga ahí almacenado en la base de conocimiento. Pero, digamos, al entrar como nuevo, yo lo que hago es decir, ok, este incidente tenemos que revisarlo, vamos a ponerlo en progreso, se lo vamos a asignar a alguna persona, yo me lo puedo asignar a mí mismo, por ejemplo, o puedo asignárselo a otra persona. La clasificación, ahí pueden ver que existen diversos tipos de clasificaciones. Existe el verdadero positivo, que obviamente pues en el caso de que realmente haya sido un ataque malicioso, un tema de malware, phishing, etc. Hay los que tienen básicamente tema informacional, ¿no? Es decir, son comportamientos que estamos esperando que ocurran, pero queremos regularlos, queremos saber cuándo ocurren, ¿no? Entonces, puedo definir niveles de severidad, como ya les dije, aplicaciones en particulares, y aquí están los falsos positivos, ¿no? En el caso de que haya aparecido un ataque, pero en realidad no lo fue, fue un proceso tradicional, fue un usuario de desarrollo que estaba haciendo pruebas de hacking, por ejemplo, que está bien, entonces lo puedo categorizar de la forma que yo necesito. ¿Okay? Entonces vamos a poner aquí como malware, por ejemplo, y poner algún comentario. Entonces con esto, al ponerle grabar, en la bandeja de cada uno de los usuarios, le va a llegar, digamos, una notificación de que tiene que investigar esta alerta en particular, digamos, pero esto es en el caso de la alerta, pero también recuerden que a nivel de todo el incidente, yo también puedo manejar el incidente de forma global. Puedo colocar etiquetados allí, y esos etiquetados lo que van a hacer es darme la facilidad de poder explorar rápidamente al momento de hacer una investigación o al momento de buscar incidentes de determinado tipo, utilizar la etiqueta para poder hacer filtrados o búsquedas. ¿Okay? Le pone un nombre automático, pero yo puedo ponerle una particular que quiera, lo mismo, le asigno a alguien, le pongo un estado, el progreso, ¿no? La clasificación, lo mismo. Es exactamente lo mismo lo demás, solamente que esto a nivel de incidente. Estoy dando todo el incidente a una persona para que lo investigue. ¿De acuerdo? Tomen en cuenta que toda esta parte de la seguridad de los dispositivos está basándose en una serie de recomendaciones que ya vienen de industria, ¿no? De la parte de Mitre, de la parte de certificaciones generales que ofrecen ahí recomendaciones respecto a cómo deberían comportarse los sistemas, pero como se han dado cuenta, a medida que vamos avanzando, yo puedo establecer mis propias configuraciones y obviamente también definir qué comportamientos se van a ejecutar a medida que vayan apareciendo. Recuerden que todo este tema de amenazas va evolucionando, va avanzando, van apareciendo nuevas formas en que se ejecutan las amenazas, entonces es importante que yo pueda ir configurando el sistema también. Pero para eso, lo primero que debo hacer es conocer que existe cierta amenaza, ¿no? Ok. Eso es la configuración de endpoints. En la parte de email y colaboración, ustedes tienen, digamos, toda la parte de detecciones también en tiempo real. Perdónenme, para la parte de archivos, sí quería mostrarles este usuario, por ejemplo, que tiene sus archivos aquí en OneDrive. Voy a mis archivos. Parece que acá, no sé, vamos a ver. A ver, vamos a abrir la aplicación local. Los niveles de etiquetado de los documentos van a aparecer ahí. Yo les había mencionado que yo puedo etiquetar los diferentes archivos y en ese sentido pues ustedes pueden ver ahí que
están esas tres etiquetas que por defecto están definidas en la organización, ¿no? Público, altamente confidencial y solamente de uso interno. Entonces, cuando yo establezca un etiquetado en particular, por ejemplo, altamente confidencial, el documento yo lo voy a grabar y ya por defecto digamos, establece como highly confidential, ¿no? Ahora, si yo quiero retirar eso y ponerlo como público, también lo puedo hacer. Yo puedo gestionar, digamos, para que el sistema me indique cuándo puedo hacerlo, cuándo no puedo hacerlo, o en todo caso que me pida una justificación. Para eso, ustedes tienen otro portal aquí. Así como han visto el portal de Security, está el portal de Compliance. El portal de Compliance me permite trabajar información de los documentos, por ejemplo, en este caso, o las comunicaciones que necesite yo gestionar. Y, por ejemplo, aquí vamos a ver la sección de Information Protection, ¿no? Y vamos a ver los labels. Entonces, ahí vemos las etiquetas que vienen por defecto. Si yo quiero crear una nueva etiqueta, lo puedo hacer. Vamos a poner un nombre cualquiera para rápidamente pasar. ¿Ok? Noten allí que puedo tener diversos alcances para proteger los documentos, ¿no? En este caso puede ser basado en items, que pueden ser archivos, o puede ser también, por ejemplo, aquellos que se envían a través de correos electrónicos. También tenemos la configuración para grupos y sitios, pero en este caso parece que es una política. Bueno, ahí dice que tengo que completar algunos pasos para poder trabajar con la parte de grupos y sitios, pero en todo caso esto no lo vamos a hacer ahora, pero pueden hacerlo, completar los pasos que indiquen para que finalmente también puedan utilizar los etiquetados a nivel de grupos, de SharePoint y de sitios de trabajo dentro de Teams. Aquí está, por ejemplo, pueden aplicar marcas, pueden aplicar encriptación a los archivos, y por ejemplo pueden asignar permisos específicos. En Outlook, por ejemplo, pueden darle una característica de no reenviar, por ejemplo, o marcar solamente encriptado. Pueden darle un marcado, por ejemplo, de forma automática cuando a veces es un poco complicado que el usuario vea el archivo y sepa que existe, por ejemplo, un etiquetado, ¿no? Porque tiene que ver particularmente en la etiqueta. Pero para eso podemos utilizar una marca de agua, ¿no? Si es un documento confidencial, podemos definir que como parte del etiquetado sea que se le establezca una marca de agua para que el documento fácilmente sea identificable. Otra de las cosas que se suele hacer es que, por ejemplo, no sé si han visto que ya hay algunos servicios que les permiten tomar captura de pantalla de información confidencial, pero les sale un QR o les sale, por ejemplo, el nombre del usuario que está tomando la captura. ¿Por qué? Porque, yo puedo tener un sistema que sea muy privado, no me va a permitir sacar el archivo y todo, ¿y qué hago? Le tomo un pantallazo nomás y me llevo el pantallazo. Pero si está tomando el pantallazo, ya con estas marcas de agua yo puedo colocar también incluso la información de quién ha sido el usuario que tomó el pantallazo. Entonces, con eso puedo saber quién ha filtrado la información. ¿Okay? Pueden añadirle una cabecera o un pie de página. Hay lo que es la opción de autolabeling. Eso lo pueden hacer a nivel de una categoría en particular, una etiqueta, o lo pueden hacer también a nivel de toda la organización. Ustedes pueden definir, por ejemplo, que toda la organización, por defecto, todos los documentos tengan que ser etiquetados. Entonces, lo pueden hacer ya sea que le soliciten al usuario que esté trabajando con un archivo que le ponga una etiqueta, o también ustedes pueden definir que exista un etiquetado en particular. Por ejemplo, todos los documentos pueden empezar con un etiquetado de tipo internal only, por ejemplo, ¿no? Y que ya si lo quieren cambiar luego, ya se tenga que solicitar o se tenga que registrar eso, y de esa manera sabemos quién quitó el etiquetado, ¿no? Aquí el autolabeling está, por ejemplo, basado en ciertas condiciones, ¿no?
ustedes pueden definir grupos específicos o, por ejemplo, alguna condición en particular para hacer el autenticado. Ahora, volviendo aquí a la parte de compliance, acá tenemos el overview general. Toda esta parte se dedica, digamos, a lo que es protección de información. Hay un ciclo de vida para la gestión, hay un e-discovery para poder hacer búsqueda y hay lo que es la parte de DLPs, ¿no? Entonces ahí también podemos establecer ciertas políticas enfocadas a alguna característica en particular. Las políticas aquí de DLP ya vienen algunas de ellas que están programadas, sin embargo muchas veces estas están más enfocadas en un mercado norteamericano. Pero hay ciertas cosas que sí se pueden definir por defecto. Por ejemplo, el formato típico de un número de tarjeta de crédito es casi el mismo en todos los países, ¿no? Usualmente suelen ser cuatro grupos de 4 números, ¿verdad? Entonces, eso ya podemos utilizar, por ejemplo, a nivel financiero, el modelo, digamos, de Financial Data, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? O de Alemania, Francia, Canadá, etcétera, para lo que es medicina y salud, información, digamos, para protección de registros públicos, para lo que es privacidad, ¿no? Todo lo que son, digamos, formatos típicos de, por ejemplo, una licencia de conducir, o por ejemplo, un número de pasaporte. Ahora, si no sabemos nosotros o queremos crear uno nuevo que no existe, tenemos que basarnos en un custom, ¿de acuerdo? El custom, ahí existen algo que se llama regular expressions. No sé si conocen esa parte de terminología. Hay los regular expressions. De hecho, hay un sitio web, no recuerdo ahorita bien cuál es. Permítanme ver si o sea, yo puedo utilizar, este es un ejemplo, ¿de acuerdo? Ustedes pueden utilizar otros servicios más, pero la idea es que conozcan la nomenclatura con la cual trabaja un regular expression. Por ejemplo, ahí me dice que el regular expression es, en este caso estoy trabajando con un conjunto de caracteres que puede ir de la A a la Z, tomando en cuenta que es case sensitive, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese regular expression significa, es una cadena que utiliza letras mayúsculas, ¿no? Entonces, existen diferentes patrones que ustedes pueden utilizar o en todo caso pueden crear su propio patrón, ¿de acuerdo? No voy a extenderme mucho ahí, pero sepan que pueden crear, por ejemplo, su propio regular expression. Entonces, ustedes entran ahí, agregan toda la información que necesiten y definen dónde se va a aplicar esta política. ¿De acuerdo? Esta política ustedes la pueden aplicar a nivel del servicio de correo electrónico, a nivel de SharePoint, a nivel de OneDrive, en los canales de comunicación de Teams. O sea, incluso en una comunicación de Teams, yo puedo decir, no deberían colocar números de tarjeta de crédito, por ejemplo. Ojo, que ustedes pueden aplicar diferentes modelos. Ustedes pueden decir, lo bloqueo. Ustedes pueden decir, quiero que me informe cuando ocurre esto, ¿no? Se pueden dejar que lo publique. Y también pueden trabajar con cantidad de incidencias. Ustedes pueden decir qué volumen por ejemplo, si ya es una persona que ha enviado 5 tarjetas de crédito por comunicación de Teams, ya la sexta la bloquee o me mande una alerta. ¿Ok? Listo, entonces... volviendo a la Defender, eso para la parte de email y colaboración. Recuerden que aquí en configuraciones, para la parte de email y colaboración, ustedes tienen también una serie de etiquetados que pueden utilizar. Están las políticas y reglas que pueden aplicar ustedes también dentro de email y colaboración. ¿Okay? Si van a hacer policy, por ejemplo, van a encontrar cuáles son las amenazas típicas. Y una de las dos cosas que les recomiendo bastante utilizar son safe attachments y safe links. Porque a veces envían correos electrónicos que tienen un enlace a una página web conocida, por ejemplo, y yo puedo definir aquí
rápidamente voy a colocar una política. Ahí hay una política creada, pero estoy en este caso creando. Recuerden que pueden utilizar usuarios, grupos, dominios en particular. Vamos a añadir aquí a all employees, por ejemplo, y ahí definir cuáles van a ser los aspectos de protección en cuanto a email, Teams, etc. Y puedo definir, como les digo, que les notifique de alguna forma en particular cuando exista una página web que ya conocemos que no es correcta, o por ejemplo un archivo adjunto que no es correcto. Podemos manejar diferentes políticas, bloqueos, permisos, alertas, etc. ¿Okay? Safe links y safe attachments, como les decía. Entonces, cerré, pero un ratito que quería, solamente ya para terminar. Estábamos aquí en security, pero había cerrado. Bueno, esto en cuanto a endpoints, hemos visto email y colaboración, y en cuanto a Cloud Apps, existe toda una base de conocimientos de aplicaciones, no solamente de Microsoft, sino también de terceros, que les va a permitir a ustedes tener un catálogo completo. O sea, ustedes pueden utilizar el Cloud App Discovery. El Discovery lo que va a ayudarles a hacer es a reconocer qué aplicaciones cloud de terceros están utilizando los empleados, los usuarios, ¿de acuerdo? Donde van a poder tener centralizado que el usuario tal accedió al servicio de, por ejemplo, MailChimp, como te decía, ¿no? Que puede ser algo que esté registrado como puede ser algo que no esté registrado. Para eso ustedes van a tener un catálogo. Este catálogo de Microsoft se va nutriendo por todos los clientes que están navegando hacia diferentes servicios. Por ejemplo, aquí ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Word Online lo voy a manejar como una aplicación que no voy a permitir, entonces le pongo unsanction. Es decir, no voy a permitir que se ejecute. Puedo establecer aquí algunos detalles adicionales. Bueno, lo puedo poner como sanction si es que defino que es una aplicación que sí quiero que esté gestionada, quiero que esté manejada, quiero ver cómo es que se va a realizar. Le puedo poner un score, editar características de la aplicación, voy a tener mucha información de las aplicaciones, y ahí lo que puedo hacer entonces es empezar a catalogar qué aplicaciones permito, cuáles no permito y qué permiso les voy a dar. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, sí, comunícate con MailChimp, pero por ejemplo no le puedes enviar archivos, solamente puedes colocar registros internos, ¿no? Cierto tipo de información privada de, como decía, tarjeta de crédito, números de seguros, etcétera, eso no lo puedes colocar. Entonces, esto les invito un poco a que revisen un poco más esta parte, endpoints, email y colaboración y Cloud Apps, y con eso ustedes van a poder definir la forma en que se comunican los servicios, aplicaciones, archivos de forma segura. Toda la parte de archivos, perdón, va en compliance. Recuerden que en compliance ahí sí tengo todo lo que es la parte de purview, la protección de documentos, el etiquetado de documentos y la forma en que defino quiénes pueden acceder y quiénes no pueden. ¿De acuerdo? Listo. Entonces esto básicamente es lo que queríamos compartir el día de hoy, invitarlos un poco a que puedan explorar en esas soluciones. Y básicamente, como resumen, que vean que el Microsoft 365 Business Premium es una solución que les puede dar mucho más que tomar de repente los diferentes elementos o los diferentes servicios que necesito para protección de otras industrias o de otros fabricantes y tener que consolidarlos. Aquí lo voy a consolidar en uno solo. Se va a comunicar de manera globalizada, centralizada y todo teniendo un solo panel de administración que es el de Defender. ¿Okay? Listo, no sé si alguna consulta final. ¿No? Si no, vamos a la parte ya más agradable. User